Lo del patíbulo era muy duro, como he dicho, era de ciprés. Entonces, para hacer un enclavamiento en una situación tan inestable, lógicamente tenía que estar preparado el agujero para que facilitar el paso del clavo, que era muy grande. Entonces tenía que coincidir la muñeca con el agujero del clavo. Entonces, claro, al cambiar a Barrabás al Señor, no le coincidió. Y entonces cuando le fueron a clavar, resulta que no le llegaba el agujero de la muñeca al clavo. Entonces tuvieron que tirar mucho, con toda su alma, los verdugos para hacerle coincidir. Y entonces, como relato en el libro, le produjeron una lesión en el hombro izquierdo, que se lo sacaron del hombro. Y entonces esa mano, concretamente la izquierda, todo el brazo, no lo movió en todo el tiempo que estuvo colgado de la cruz. Ni siquiera la cabeza la pudo girar hacia su izquierda. ¿Por qué? Porque tenía aquí una lesión brutal, le habían descoyuntado el bronco. Y entonces la tensión muscular que le produjo era de tal dolor que le impidió mover el brazo y mover la cabeza. Y eso se ve en la sábana santa. En la sábana santa se ve, bueno, ahí que un hombro está más levantado que el otro. Cuando le fueron a sepultar, pues los brazos no se los pudieron poner uno junto a otro como hacen a los judíos, sino que al estar fuera de la cabeza del hombro fuera de su sitio, no pudieron ponerse la vertical porque estaban fuera, y entonces le bajaron el hombro, le pusieron así, y luego los antebrazos los pusieron hacia adelante y las manos se las pusieron delante del pubis, en esta postura que yo tengo. ¿Por qué no horizontal? Pues porque no le pudieron bajar los brazos, porque tenía fuera de su sitio el hueso. Y eso es debido a lo que he comentado, que Barrabás era de una complexión distinta. Claro. Entonces, una vez que le clavan en el patíbulo, se produce el proceso de subirle a la cruz. Es un palo alto, ¿no? Sí, mide 4 metros de alto la cruz. Entonces, ¿cómo le subieron? Una vez clavado, ya digo, al Señor le clavaron tirando de una cuerda. Una vez clavado, le remasaron bien por detrás, porque luego lo que hicieron a continuación es subirle rápidamente, como los marineros suben una vela. Los marineros antiguamente pues eran toda base de cuerdas y poleas, subían la vela, que pesaba muchísimo, y lo hacían poniendo unas poleas de madera en lo alto del palo, y con un agujero, para ese agujero pasaban las sogas y por ahí subían. Entonces le subieron rápidamente, y cuando lo tuvieron arriba, los dos que quedaban abajo le clavaron los pies en el palo vertical, que ya estaba también agujereado por otras crucifisiones. Entonces fue una crucifixión muy rápida, como es ponerle los clavos en el madero, subirle muy rápido y clavarle. Yo creo que le llevaría no más de 5 minutos, vamos, yo creo que en 3 minutos le clavaría. A partir de las investigaciones realizadas desde hace siglos, a partir de las observaciones tanto de la Sábana Santa como del Sudario de Oviedo, se pueden extraer muchos, como decíamos antes de comenzar a grabar, muchos documentos científicos. Es algo que te dice la ciencia, que no, decía usted, esto no lo ha dicho ningún iluminado ni ningún místico, ¿no? Es algo que te dice la ciencia, porque están ahí las lesiones, y es algo que rompe mucho de la iconografía que normalmente todos tenemos en las obras de arte, y que luego se ha pasado a televisión y a cine, relacionada con los momentos de la pasión. Por ejemplo, no hay una corona de espinas, no, como se representa. Efectivamente. No es una cinta como vienen todos los crucifijos. Era un auténtico casquete que le cubría completamente toda la cabeza, no solamente por delante, que estamos acostumbrados a verle, ni en la parte de arriba, sino fundamentalmente por la parte de atrás. Por la parte de atrás, en la Sábana Santa, se ven cantidad de heridas muy profundas que la habían penetrado completamente, y eso está lleno de terminaciones nerviosas, con lo cual ese dolor debió ser tremendo. Entonces hay que imaginarse al Señor en el Vía Crucis, súper flagelado, bajando con el madero que le llevaba justo por detrás de las espinas, cayéndose,
Entonces, esos 45 kilos iban justo contra su cabeza al poner la cara en el suelo. Y hay que imaginárselo, 45 kilos contra esa en la parte de atrás. Y luego en la cruz, cada vez que quería tomar aire o hablar, necesariamente tenía que echar la cabeza contra atrás. Y entonces todo ese casquete de espinas pues le golpeaban contra el palo vertical. Y entonces, bueno, pues debió ser, bueno, claro, es inconcebible el sufrimiento y el dolor. Bueno, en la Sábana Santa se han contabilizado 50 orificios originados por las espinas, que eran muy largas y profundas. De esas observaciones también se deduce que el Señor llevaba coleta. Llevaba coleta, claro, era una costumbre de aquella época. Le llegaba pues a mitad de los hombros. Estaba perfectamente recogida y vamos, yo creo que la Santísima Virgen se la debió, digamos, cuando le metieron en el sepulcro, pues arreglar el cabello y la coleta, porque la llevaba solamente hay que ver que cuando le cogieron prisionero, una de las cosas que le hacían era tirarle del pelo y arrancarle pelos de la barba, o sea, la tendría totalmente desordenada. Y sin embargo en la Sábana Santa se le ve el cabello bastante ordenado, y la coletita, tenía una coletita pues a lo mejor de una cuarta, tirada por detrás. Eso debió ser la Santísima Virgen la que vamos, claro, es una hipótesis. Pero... Otro de las iconografías que se rompen, aunque no por eso vamos a dejar de admirarlas, es el momento del descendimiento y lo que todos conocemos como la imagen de la piedad. Sí. Como tal, podemos decir, según sus indagaciones y según también lo que nos dice la ciencia, que no se produjo. Pues es muy difícil que se produjese, pero bueno, no hay que quitarle valor, tiene un mérito enorme de arte y de piedad esa representación, ¿no? Es impresionante, yo no quiero quitar ningún mérito, simplemente que no concuerda que al Señor primero le quedó completamente rígido en la postura que quedó durante estuvo colgado, es decir, quedó encogido y totalmente rígido, como una estatua. Entonces, cuando le descendieron y le pusieron boca abajo. ¿Por qué boca abajo? Porque los clavos estaban remachados, había que quitar el remache, y claro, estaban al otro lado del patíbulo, entonces había que mostrarlo, y le pusieron al Señor boca abajo con el patíbulo hacia arriba. Entonces, bueno, ahí cuento cómo lo hicieron. Más que nada quiero decir en la postura que quedó. Una vez quitado el patíbulo, quedó boca abajo y había que llevarlo enseguida al sepulcro porque al día siguiente era sábado. Y entonces, en un espacio tan pequeño, con el Señor boca abajo y completamente encogido y rígido, era imposible que ocurriese la imagen que vemos de la piedad, porque efectivamente aquí estaba la Virgen, aquí estaba San Juan y aquí estaban las tres mujeres de Galilea. Entonces ahí es imposible que la Virgen estuviese sentada, ponerle al Señor en esa postura totalmente rígido, y luego que no había tiempo, porque el tiempo que les llevó a quitarle los clavos fue 3/4 de hora, y inmediatamente había que llevarle al sepulcro. Entonces la atención de la Virgen por el cuerpo de su hijo no ocurrió no aquí, sino en el sepulcro. Ahí fue. Sobre ese sepulcro también